¿Se te hacen familiares las peleas, broncas o batallas campales entre colegios y equipos deportivos? Déjame decirte que esto tiene una razón de ser y te la cuento a continuación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis chirisiques, chirisaicos, mis turistolocos del mundo? Esperando como siempre que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo fresco, todo fresclin, porque el día de hoy vamos a conversar de un tema muy alajita, que involucra inclusive a los barrios populares de Quito, a los barrios más aguerridos, a los guambras y guambras más arrechas y arrechos de la ciudad de Quito, de este Ecuador amazónico. Como les estaba contando al inicio de este video, esta confrontación entre equipos deportivos, barras de los colegios, estudiantes, etcétera, tiene su historia y se remonta hace unos 100 años, un poquito más, un poquito menos, aquí en la ciudad de Quito. Y estas fueron bautizadas como la Guerra de Guambras, bautizando así a las confrontaciones muchas veces sangrientas entre niños y adolescentes de barrios considerados adversarios. Es decir, que eran batallas campales que se organizaban entre los distintos barrios populares de Quito. Verán, para hablar del origen de estas guerras, debemos remontarnos a un relato del año de 1899, cuando a un señor se le preguntó si tal vez participó en alguna de estas batallas durante su niñez. Cuando él contestó con el habla quiteña: ¡Fu! Cuando yo nací, tal vez por 1824 ya sabían pelear los guambras en las guerras, y decían que así pelearon los barrios de Quito en las guerras de independencia. Y es en este relato donde explicaba que en estas guerras fue donde y cuando aprendieron a pelear los guambras, repitiendo por la fuerza consciente de la tradición año tras año los acontecimientos dramáticos de su historia nacional. Y fue así como poco a poco esta serie de batallas llegaron a ser muy famosas durante la segunda mitad del siglo XIX y podían ser aún observadas a inicios del siglo XX, más o menos. Pero ya saben cómo me gusta explicar las cosas, así que a continuación les tengo unos relatos de cómo es que se daban esta serie de batallas muy peculiares entre los barrios. Así que atenti, Ecuador del alma. Nadie sabía quién provocaba esas guerras, pero incitados siempre los guambras de entrar en guerra por el mal ejemplo de los mayores, que solo vivían de revolución en revolución, de alguna manera el diablo los empujaba. Las mujeres quiteñas solían decir: ya están los guambras en guerra, ya va a haber revolución. Y ahí empezaba todo con los primeros silbos marciales de ataque y provocación. La silbatina, con una celeridad de trueno, se propagaba de un barrio al otro, ensordeciendo al ámbito de la ciudad. Los habitantes mayores subían a las azoteas y tejados a contemplar con largavistas los movimientos de estos pintorescos ejércitos, mientras las mamás trataban en vano de detener a sus hijos para que no vayan a la guerra. Pero la guambrería quiteña empezaba a brotar como hormigas de todas las casas, a llenar las calles y plazas, portando consigo una bandera de guerra al uso antiguo en cada compañía. Se peleaba debajo de la misma bandera ecuatoriana, pero al grito de cada barrio. Y empezaban en los barrios más belicosos, generalmente el de San Roque o el de San Juan. De poco a poco ya se veían en las alturas de San Juan, El Placer y la cantera de San Roque inmensos y vistosos ejércitos de guambras que hacían flamear centenares de banderines tricolores. Generalmente, las primeras batallas se daban entre los bravos sanroqueños y los de la chilena, San Juan y el Cebollar. Luego se unían vencedores y vencidos, y así, aliados, emprendían en la temible toma del Panecillo, donde estaban los barrios de la Cruz de Piedra, San Sebastián y la Recoleta trincherados en la mayor fortaleza de la ciudad. Entonces, el Panecillo volvía a parecer que se movía con el hormiguero de guambras, miles y miles congregados allí para la batalla decisiva, lanzando gritos y silbos que se oían en todo el pequeño Quito de entonces. Hasta aquí esta parte del relato.
Cuéntenme, ¿qué les está pareciendo? La verdad, mis temas favoritos es hablar de este tipo de cosas bélicas, de guerras y todo. ¿Ustedes se imaginan actualmente ver toda la zona de San Roque, toda la zona de San Juan lleno de gente, lleno de silbos, lleno de bulla, lleno de gente gritando, listos preparándose literalmente para una guerra porque eran un montón de gente, miles y miles como ahí dicen? Y pues claro, los vecinos y las vecinas ya sabían lo que iba a pasar y subían a acomodarse a los techos de las casas para ver tranquilamente todo el espectáculo que se aproximaba. ¡Wow! ¿No? ¡Qué chévere! Otra cosa también muy curiosa es que, como menciona el relato, se unían los del San Roque con otros barrios para así enfrentar a los del otro bando, y al final los que ganaban se iban a tomar el panecillo para la batalla final contra los que perdieron antes. Era como un campeonato de fútbol, más o menos le veo yo. Como los típicos campeonatos relámpagos, ¿no? El que gana sale y así. Y claro, imagínense también el panecillo repleto de gente ahí gritando y haciendo bulla. Todo un espectáculo literal. Cómo me hubiese gustado estar en esas épocas para ver, la verdad. ¿Ustedes no? ¿Qué opinan? Y les cuento, verán, la mayoría de estos participantes utilizaban una variedad considerable de armamento, se podría decir. Utilizaban piedras, palos, rifles de palo, cañoncitos de casquillos y de escopetas, incluso utilizaban guaracas, es decir, estas ondas tejidas donde ponían una piedra y movían con el brazo para así lanzar a larga distancia la piedra. Más o menos así como están viendo en este momento, ¿ya? Es decir que sí alcanzaba largas distancias y obviamente me supongo que debía haber provocado dolor. Obviamente en estas circunstancias era de esperarse que al finalizar la guerra iba a haber uno que otro muerto, un centenar de heridos también, pero también se daban cuerizas a los prisioneros en el campo de batalla. Estas batallas duraban horas, duraba 1, 2 y hasta 3 días, y solo la derrota de uno de los bandidos ponía fin a este furor bélico, que también terminaba, por cierto, con tremendas cuerizas de los padres de familia de los Wambras en cada una de las casas respectivas. Cuenta la historia que durante una de estas batallas, en el año de 1897, el gobierno de aquel entonces ordenó rodear con soldados armados al ejército de Wambras vencedores de aquella batalla, para así apresarlos, meterlos a los cuarteles, mezclarlos con las tropas militares y así mandarlos a combatir al sur. Y fue así como muchos Wambras fueron combatientes de la temible batalla de Chimborazo que se dio ese año, y casi siempre la mayoría de estos gobiernos antiguos aprovechaban de las famosas batallas de Wambras de Quito para reclutar a todos los mocosos y así hacerlos formar parte de sus batallones de línea. A ver, hasta esta parte yo siempre digo que nosotros sí nos hemos dado una serie de modos para poder adaptarnos a las circunstancias, como en este caso las armas que utilizaban todo lo que asomaba en ese rato, inclusive como les digo las ondas y todo. También la duración de estas mismas batallas, no me imagino estar dale y sacándome la madre 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿quién diría 3 días seguidos ahí dale y dale y dale? Como les digo, como una guerra literalmente. Ahora, en caso de que logren tranquilizar la guerra los vecinos o las tropas o los policías de aquel entonces, quieran o no, les esperaba en la casa la garroteada de los padres también. Quién sabe, porque muchos escapaban, como les digo, eran rebeldes, sí. Y también muy curiosa esta forma de aprovecharse el gobierno de los Wambras rebeldes para enlistarlos, ¿no? Era como la forma de decir, ah, sí que estás muy gallito, entonces venga nomás, vaya a la verdadera guerra a ver qué tal les va. Más o menos así. Incluso hubo una época que, si mal no recuerdo, hace unos 20 años, hace 15 años más o menos, que cuando los Wambras iban caminando por las calles de Quito, venían los militares y se los llevaban así de la nada para enlistarlos. Y eso era lo normal de esos tiempos. Más o menos pasaba así también hace unos 100 años, como les digo, como este relato muy peculiar. El barrio de San Roque ha sido siempre, desde el tiempo de las alcabalas, de los estancos, del 10 de agosto, de los más guerreros, porque han nacido manejando la piedra de la cantera y la pólvora, pues en ellos especialmente eran las peleas a pedradas con las guaracas y a brazo suelto también. Sin lugar a duda
Cabe mencionar que estas famosas guerras de los Wambras de Quito fue de la mejor escuela militar para la wambrería quiteña, de donde salieron siempre los más famosos batallones de soldados quiteños para los tiempos heroicos. Y a este punto muchos estarán preguntando qué pasó después. Verán, a medida que pasó el tiempo, estas batallas campales se fueron trasladando al área deportiva a través de los enfrentamientos de algunos colegios tradicionales de la ciudad y posteriormente también a la rivalidad de los seguidores de los equipos de fútbol. Lo más común en la década de los 60 y 70 eran las broncas entre los Wambras del Instituto Nacional Mejía que hacían corretear a su contraparte, que muchas veces sus contrincantes más famosos eran los estudiantes del Colegio Nacional Montúfar. Y poco a poco, así como les digo, toda esta tradición de las batallas de Wambras se fue trasladando hacia los equipos de fútbol, hacia los demás colegios, hacia cualquier cosa que cause rivalidad, la verdad. Por eso yo cuando estoy guiando siempre recuerdo la regla que me enseñaron para los guías de turismo: nunca hablar de religión, política y mucho menos de fútbol, por si acaso. Y pues bien, mis chiriciques, hasta aquí llega este gran relato sobre uno de los acontecimientos que quizá muchos o quizá pocos han escuchado, quizá uno de los relatos que está muy perdido en el tiempo, que no se conversa mucho de este tipo de cosas. Sin embargo, mi trabajo es ese, darles a conocer este tipo de acontecimientos más curiosos, más chéveres y más alhajas también. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Ustedes tal vez formaron parte de esta guerra de Wambras? ¿O sus padres o sus abuelitos les han contado alguna anécdota de estas? Espero que sí, que me puedan igual comentar aquí abajo su experiencia. Yo siempre les leo y siempre me nutro de los conocimientos de ustedes también. Por ahí ya les di un adelanto de por qué es que la gente de San Roque siempre ha sido un barrio bien arrecho, bien aguerrido también. Esperen el tour virtual cuando esté por allá para seguirles ampliando un poquito más el tema. Y sin nada más que decirles, amigos, espero que este nuevo video les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más, alguito más por ahí, la yapa. Si ya lo sabían, entonces se los recuerdo también, no hay problema. Y bueno, si les gustó ya saben qué hacer, pueden dejarme un me gusta, si no les gustó pueden dejarme un me gusta, si les gustó pueden compartir con sus amigos, si no les gustó pueden compartir con sus enemigos y háganlos sufrir también como sufrieron ustedes al ver este video. No se olviden también que dudas, comentarios, sugerencias, insultos les estoy esperando aquí abajo también, como les dije, para leerlo y ampliar mis conocimientos también. Y nada, nos veremos en el siguiente capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de las batallas de Quito, solamente con el chiricique, solamente con chiricique Quitours. Pagarach. Poco a poco estas famosas guerras de Wambras de Quito fueron transformándose y fueron acogidas en un ritual del carnaval. No te pierdas los próximos capítulos donde te estaré contando esta siguiente historia.